Vamos a tomar una enseñanza el día de hoy, después de haber hablado un poco acerca de las tradiciones del culto a los muertos o culto a la muerte. Yo creo que para algunos quedaron algunas dudas bien claras, ¿verdad? De repente como que sentimos que hay cosas de las cuales no podemos deshacernos, apartarnos o nos condenan, pero creo que quedó claro. Y si llega a tener más dudas al respecto, tenga la seguridad de que se acerca conmigo. Yo lo voy a atender, le voy a dar la información que necesite y también para sus necesidades de consejería, de apoyo personal, usted cuente con el trabajo de su pastor. Si usted tiene confianza, tenemos también nosotros el deseo de servirle. Siempre hay tiempo para atenderlos. No crea que porque está uno movido de un lado para otro, siempre me llegan los hermanos, es que lo veo siempre muy ocupado. Pues sí, pues este es mi trabajo. Es la preciosa labor que Dios me dio. Y si usted no se acerca y se acerca a otro, pues me va a ver ocupado. Pero créame, esa oficina siempre está abierta y no le voy a dar una cita para después de 30 días, 25. En el momento que Dios nos permita, si es ese instante que usted necesita algo, si Dios nos permite, lo atendemos. Lo digo porque luego a veces se presta a malas interpretaciones el hecho de que uno no está o no me encuentran. Hay un grupo incluso donde está mi teléfono a la vista, me mandan mensajes, muchos hermanos los atiendo por WhatsApp, pues para eso son también las redes sociales, ¿verdad? Cuando son bien usadas. Vamos a hablar de algo bien importante. ¿Sabe usted lo que es fructificar? Dar fruto. ¿Sabe usted lo que es dar? Y créame, la semana anterior les estaba yo diciendo que vamos a hablar acerca del verdadero sentido de lo que es ofrecer, dar, entregar, fructificar. También para evitar todas esas cosas en las que de alguna manera algunos han sido engañados, algunos han sido, pues no sé, abusados, sorprendidos. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de la Escritura, que es lo que nos interesa. Acompáñeme, por favor, al libro de Marcos, en el capítulo 11. Vamos a ver varias escrituras y vamos a caminar un poquito entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Necesitamos fundamentar bien nuestra enseñanza en la Biblia. Marcos 11, 12, ¿ya lo tiene? Dice así: al día siguiente, yo estoy leyendo una versión de Reina Valera actualizada, más contemporánea. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Señor Jesucristo. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, habla de una higuera frondosa, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, este pasaje tiene que ver mucho con el tiempo que vivían en aquella época y la actitud del pueblo de Israel, sobre todo de sus dirigentes, que habían convertido el judaísmo en precisamente eso, una apariencia que no bendecía, una apariencia de religiosidad, pero que no tenía nada con el corazón de Dios. Habían tergiversado los mandamientos del Señor, los habían cambiado por tradiciones de ancianos, y ahí el Señor está reflejando, haciendo una analogía de una higuera que reverdecía, que era frondosa, pero que no alimentaba. Ese es el contexto. Vamos a ver qué es bíblicamente la palabra dar. En el griego, la palabra dar es didomi. Este vocablo significa entregar, ofrecer, ofrendar, regalar, donar, legar, compartir, servir. Tiene todas estas connotaciones dependiendo del contexto en que se use. ¿Qué es fruto? Acuérdense que estamos hablando de dar fruto. La palabra griega es karpos, con K. Metafóricamente son las obras o los actos con una expresión visible del poder que obra de manera interna o invisible en algo y expresa
con el fruto la evidencia del carácter del poder que lo produce. No sé si me doy a entender. El fruto es la evidencia del poder que está interior que lo produce. En el caso de un árbol, ¿qué es lo que produce? ¿Desde dónde viene el alimento? De la tierra, llega al tronco, las raíces, produce una savia. Esa savia, ¿qué produce finalmente? Un fruto. Bueno, metafóricamente, las obras o los actos que usted da evidencia van a ser el carácter de lo que está dentro. Ese es su fruto. ¿Ahora sí me entendió? Entonces empecemos a pensar, ¿cuál es mi fruto? ¿Cómo estoy fructificando? Desde el principio, nuestro Señor nos mostró el verdadero sentido de ofrecer, de dar, de manera incondicional. Y la obra redentora de Jesucristo, pues es el regalo más grande que el Señor dio. De tal manera amó Dios a quienes, a la humanidad, al hombre. ¿Qué hizo? Dar. Y aquí es dar, ofrecer, ofrendar. Él dio una entrega total desinteresada con la finalidad de manifestar su carácter de amor a través de Jesús. ¿Sí me entendió, verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, en la obra de redención de Jesucristo, no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Desde el principio igualmente el Señor testificó al obrar milagrosamente con el pueblo de Israel. Y hay ejemplos en la Escritura de hombres que entendieron este proceso del dar, porque es muchas formas de dar, muchas formas de fructificar. Abraham creyó y por la fe hizo lo que tenía que hacer, al punto que llegó él a hacer una ofrenda de lo que más amaba, en este caso Isaac. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo, o sea, no voy a tocar todos los puntos, pero finalmente Abraham estaba manifestando lo que había en su corazón en cuanto a obediencia, en cuanto a confianza en Dios, para poder dar de él mismo todo lo que más amaba. Y finalmente, bueno, nosotros podemos ver en la obra de Jesucristo, de nuestro Señor, desde el día que dejó, desde el momento que dejó su reino, en su caminar en la tierra, su obra de redención, todo testimonio de su carácter misericordioso, de amor y propósito eterno fue dar. Y hasta la fecha, ¿qué cree que sigue haciendo el Señor con nosotros? Dar, sin escatimar, incondicionalmente. Y precisamente ese propósito de dar, Él lo consolidó, lo afirmó dándose a sí mismo, para dar salvación a una humanidad, a un hombre que lo había rechazado, que desobedecía, que no lo merecía, y rescatarlo de la perdición eterna a costa de su propia vida. Por eso la centralidad de la obra de Jesucristo, su redención, es fundamental en la vida del creyente, mis hermanos, porque es la obra que nos hace justos delante de Dios, nos justifica delante del Padre, nos da salvación inmerecidamente. Sin embargo, cuando nosotros, ya como creyentes, no discernimos, no entendemos o no somos enseñados que el Señor está esperando algo de sus hijos, de su iglesia, después de Él haber entregado su vida, su amor y su gracia, ¿qué cree que está esperando el Señor de cada uno de nosotros? Evidencias, frutos. Se manifieste el carácter que el Señor está formando en cada uno de sus redimidos. Un carácter que es su propio carácter. Y entonces usted, en el momento que empiece a dar ese fruto, esas evidencias de ese carácter, va a manifestar de qué semilla fue sembrado y qué es lo que está abonando su vida, la gracia de Dios, la palabra de Dios. Así es como usted va a poder empezar a hacer una evaluación de cómo usted está expresando lo que está dentro de su corazón. ¿Qué dice la Escritura? Que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca, pero también expresa con actitudes de lo que tiene en el fondo de su corazón. Y como creyentes, como cristianos, dar fruto es esencial, porque es nuestra evidencia de que somos hijos. ¿Sí se da cuenta de eso? O sea, no podemos pasar desapercibidos al mundo. Por eso el Señor nos constituyó también como sal, como luz,
ser luminares en el mundo en medio de una generación perversa. ¿Por qué? Porque Él está esperando evidencias. ¿Qué nos da? Su palabra, su dirección, el Espíritu Santo. Y espera de nosotros un dar, un ofrecernos en todo sentido, en el sentido físico, material, moral y espiritual. Sin embargo, por diversos motivos, muchos, puede ser desde la ignorancia escritural, la inmadurez o la falta de compromiso con la palabra, una fe sin afirmar. Estoy poniendo varias circunstancias que pueden motivar esto. Aunque las enseñanzas de nuestro Señor, las enseñanzas bíblicas son radicales, para algunos pasan así como desapercibidas, así como a la ligera, o se interpretan ligeramente o a conveniencia. Y eso es muy común, lamentablemente, en la cristiandad que vivimos en la actualidad. Pretender dar nuestra propia interpretación o nuestro propio sentido de manera que nos convenga, porque lo menos que queremos muchas veces es hacer evidente nuestra fe, pero de la manera como Dios quiere, no de la manera como una institución religiosa está exigiendo. A veces el venirnos a congregar es bueno, digo, no a veces, o sea, ¿es bueno congregarnos? Es bueno congregarnos. ¿Es bueno alabar al Señor? Es bueno. ¿Es bueno cumplir deberes cristianos? Es bueno. Pero realmente lo estás haciendo porque te estás llenando una especie de esquema religioso para justificar una fe, o brota de lo profundo de tu corazón porque es el fruto que estás dando. Y eso solamente lo sabe el Señor. Pero hay creyentes que han escuchado por años sobre la obra de Dios, que han experimentado su gracia incluso, y no obstante sus convicciones, su obediencia, es decir, su fruto deja mucho que desear. Y aquí estamos hablando de evidencias, obediencia, cuidado, misericordia, formas. Son quienes se agradan de las bendiciones de Dios. ¿Quién no se agrada de las bendiciones de Dios? Todos buscan las bendiciones de Dios. Pero hay quienes no muestran la más mínima atención o sensibilidad o obediencia a las demandas de Dios. Quieren las bendiciones de Dios, pero no aceptan las demandas de Dios. Ignoran deliberadamente que les es necesario crecer, madurar y dar fruto. Y en cada enseñanza nosotros podemos ver, en cada enseñanza del Señor Jesucristo, en cada vivencia de Él mientras estuvo en la tierra, hay una demanda constante a dar fruto, mis hermanos. Él siempre, toda su vida terrenal, y ya estoy hablando de Jesucristo como hombre, todo lo que hizo fue con una intención de bendecir, de dar, de entregar. Y vamos a ver algunos ejemplos que nos van a llevar a ver precisamente esta evidencia del dar, del ofrecer, del ofrendar, del servir desde la perspectiva de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 5:15, mire, cuando el Señor metafóricamente dijo que nosotros los creyentes somos una luz, ¿sí recuerda? Que somos como una luz sobre un candelero para alumbrar a todos los que están en casa. Él añade en ese mismo Mateo 5, en el versículo 16, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjese en una enseñanza tan sencilla todo lo que está representando. O sea, tú eres luz para alumbrar, primeramente a todos los que están en tu casa. Evidentemente, esto se va a llevar a tu entorno, a tu entorno de vida. Y dice que todos ellos tienen que ver tus buenas obras. Entonces, ¿cuál es la base o lo que nos debe de llamar la atención de este versículo? ¿Todos tienen que ver nuestras buenas obras? Sí, porque somos hijos de luz. Pero dice, para que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Tenemos que entender
que de los propósitos de Cristo al pisar este mundo para redimir al hombre de su pecado, el más importante fue glorificar al Padre. A veces queremos sentirnos nosotros como que, ay, nos amó tanto que vino por nosotros, nada más por nosotros, y queremos ser como el centro de toda la obra de Jesús. No, mis hermanos, nosotros somos el resultado del amor del Padre, de la obediencia del Hijo y del deseo de Jesucristo de glorificar al Padre. De manera que glorificar al Padre es manifestar al Padre a través de nuestra vida. Cuando tú dices, yo quiero que Dios se glorifique en mí, casi estás pensando en que Dios me bendiga, pero que Dios se glorifique en ti significa que la gente vea la obra de Dios en ti. Él es el que se va a glorificar en ti, ¿sí? ¿Cómo se va a glorificar? Manifestándose. ¿Con qué? Con tus buenas obras. Vamos a ver. ¿Cuáles son las buenas obras? Obediencia, humildad. ¿Cuáles fueron las obras de Jesucristo para glorificar a su Padre? Obediencia, humildad, su muerte en la cruz, su resurrección. En todo el Señor se glorificó o glorificó al Padre. Entonces, el Padre va a ser glorificado en la vida de sus hijos cuando sean precisamente esos luminares en medio de una generación perversa y alumbren la vida de quienes están en su entorno, con esos que conviven contigo en el día a día, para que vean tus buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Tus buenas obras personales, aquellas que surgen de buenas intenciones, aquellas que incluso tú dices, es que me cuestan trabajo, me cuestan recursos y hasta te hacen sentirte importante, admirado. No, mi hermano, esas no son las buenas obras. Las buenas obras, las que se refiere el Señor, son las que Él en su omnisciencia estableció de antemano en la vida de sus hijos para que camines en ellas, bendigas a tus semejantes y con ese testimonio Dios se glorifica en ti y a través de ti. Efesios 2:10, vamos a sustentar esto que acabo de decir. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. A ver, ¿usted se considera hechura de Dios? Diga que sí. Bueno, dice, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí, todas nuestras buenas intenciones, nuestras buenas obras, aquellas cosas que usted dice, no, pues es que, pues yo voy a hacer esto y aquello más allá. Mira, si glorifican al Padre está bien. Pero si te glorifican a ti mismo o de ellas van a surgir algún beneficio, entonces ya no está tan bien. Porque son las buenas obras que al venir del corazón de Dios están diseñadas para bendecir a personas necesitadas. Por ejemplo, cuando tú le compartes las bendiciones que Dios te da, cuando hay misericordia y compasión en tu corazón. También hay obras que te permiten aportar algo para libertar a los cautivos de pecado, contribuir a transformar vidas, alcanzando a quienes no conocen al Señor por medio de la predicación del Evangelio. Sí, pero no nada más es predicar el Evangelio, no nada más es aprenderse Juan 3:16 y decírselo a una persona. No, mis hermanos, es sustentarlo con un testimonio, o sea, con frutos dignos de arrepentimiento. Porque tú puedes hablar muy bonito, puedes decir cosas preciosas, puedes decir, recitar la Biblia de memoria, pero si tu vida no habla de lo que estás hablando, ¿tú crees que vas a ser testimonio para alguien o vas a ser más bien tropezadero? Dilo o piénsalo. Pues que es bien fácil decir, no, es que yo comparto el Evangelio y que yo salgo y voy a las calles y… Sí, pero es mejor que tú seas un evangelio viviente, mi hermano. Que la gente vea a Cristo a través de tus buenas obras, de tu testimonio, de tu obediencia, de la manera como tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, de cómo eres honrado, cómo pagas tus impuestos, cómo haces buenas obras de obediencia. Y eso, ¿a quién crees que va a glorificar? A tu Padre que está en los cielos. Sin embargo, hay creyentes que piensan que solo con la fe les basta, sin necesidad de hacer nada. Algo así como que basta con ser árbol, como la higuera, aunque no dé fruto. Pero ¿qué dijo Jesús acerca de esto también? Vaya conmigo a Mateo 7:18.
Mateo 7:18, por favor. Y sígame la versión que usted está leyendo. Dice, el árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo te van a conocer a ti? ¿Por lo que hablas o por tus frutos? Por tus frutos, mi hermano, por tus evidencias. Y el Señor es claro al decir que todo buen árbol tiene que dar buen fruto, porque si no es cortado y echado en el fuego. Así como aquella higuera que solo fingía fructificar a través de su gran follaje, pero no se encontró fruto de ella. Y ¿sabes qué? Hay creyentes que tienen un gran follaje, hablan mucha Biblia, se ven piadosos. Mira, tú los ves entrar por la puerta de entrada de ahí de la iglesia y hasta parece que vienen elevándose así como. O sea, quieres ver, oye, ¿qué lo levanta? ¿No? Estoy exagerando, obviamente. Y te dicen, no, es que yo soy hebreo y temo a Dios, así como Jonás. 30 años de cristiano, mi hermano, y se jactan. Y he servido aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Y sus vidas son vidas totalmente sin fruto. En la higuera no se encontró fruto. El apóstol Santiago expresa de esta forma, a manera de denuncia, la falta de sensibilidad de algunos ante las necesidades ajenas, cuando, por ejemplo, la misericordia debe formar parte del carácter cristiano, es un fruto. Vaya conmigo a Santiago 2:14, por favor. Dice así, Santiago 2:14, si no puede llegar muy rápido, yo se lo leo. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, y vea cómo comienza, hermanos míos. Entonces le está hablando a la iglesia, está hablando a quien le está diciendo hermano. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Ahora, ¿esto quiere decir que nuestra salvación es por obras? No, mi hermano, la salvación es por fe, pero tu fe te lleva a hacer obras, y las puedes hacer precisamente porque eres un hijo de Dios. No va a depender tu salvación de las obras, pero sí va a ser una evidencia la obra de que tú eres un hijo de Dios. Y eso te va a llevar a la misericordia. Es bien fácil decirle a alguien cuando le preguntas, ¿cómo estás, mi hermano? Y hay personas que te dicen, no, estoy bien. O sea, ni siquiera se atreven. Son personas sensatas, son prudentes, pero se les ve la necesidad. Y a veces hasta el mismo Espíritu te muestra que hay una necesidad como para preguntarle, ¿cómo te sientes, hermano? De verdad dime, ¿hay confianza? Y la persona abre su corazón y te dice, fíjate que perdí mi trabajo hace 3 días o una semana y no he encontrado y pues ha estado la situación difícil. Que mi hermano, no, pues ora mucho, voy a estar orando por ti y échale ganas para que encuentres trabajo y le lleves de comer a tu casa. Mi hermano, no es el momento de decirle, toma esto, suple las necesidades de hoy. No te estoy diciendo que le digas que lo mantengas, no. Suple las necesidades en ese momento en un acto de compasión, en un acto de amor, sin que tu mano derecha sepa lo que hace la mano izquierda. Hablando también para que no creas que te vamos a aplaudir. Y en ese momento tú estás glorificando a quién crees, a tu Padre que está en los cielos. Ahora, también hay extremos, como quienes se desgastan haciendo sus propias obras, pero con la doble intención de autoexaltarse o porque les conviene. Ahí es también donde uno tiene que ser sensato. Otro aspecto de dar fruto es cuando aprendemos a negarnos, dispuestos a entregarlo todo por seguir al Señor. En Mateo 4:18. Como les dije, vamos a ver varios aspectos que van a involucrar diferentes formas de expresar nuestra fructificación delante de Dios. Perdón. Mateo 4:18 dice, mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres.
De inmediato ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes. Los llamó. Enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Bueno, ese es un testimonio. Más adelante, en Mateo 9:9, dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Bueno, este fue un llamado específico a sus primeros discípulos. Pero ¿qué vemos? Cuando el Señor llamó a Mateo, lo deja todo y le sigue. Lo mismo ocurre con Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Estaban trabajando, limpiando redes, dejaron el trabajo y le siguieron. ¿Se podía usted imaginar el momento en que alguien decide dejar las actividades normales de su vida para hacer una actividad totalmente desconocida, solamente por fe? Para estos primeros discípulos, dejar su lugar de trabajo era dejar su modo de vida. Eso significa que se entregaron, se negaron, se dieron a sí mismos. Imagínense la reacción de Zebedeo, el papá de Santiago y de Juan. Pues, ¿a dónde van ustedes? O imagínense cuando se lo dijo Pedro a su esposa. A ver, esposas, ¿qué le hubieran dicho a su esposo? No, hombre, ¿qué te pasa si es el negocio de aquí? ¿O no, esposas? Ahí se quedaron así. Pues es lógico. No estamos en esos tiempos. Créame, Dios no va a hacer eso. El Señor sabe cómo trata con cada uno. Ahora, ellos no sabían a dónde irían o lo que harían, pero con la determinación de ceder al Señor aquello de lo que ellos dependían, incluso sus familias, estaban manifestando algo en su corazón. Estaban entregándose a sí mismos. Ellos no sabían lo que vendría. Tal como Abraham, que dejó también su forma de vida, su estabilidad, su familia paterna, se salió de su parentela, dejó sus tradiciones. Él venía de un pueblo totalmente pagano, o sea, todo su mundo, y salió rumbo a un lugar desconocido, confiando solamente en la promesa que Dios le dio. Ahora, hay un contraste con quienes intentaron seguir a Jesús, pero antepusieron precisamente su estabilidad, sus intenciones, sus expectativas, sus planes personales, como muchos en la actualidad que se dicen siervos, que quieren servir al Señor, pero siempre están procurándose un beneficio o algo que les asegure que van a estar bien. En Lucas 9:57, mire, es bien lamentable encontrar personas que quieren servir a Dios y que no lo sirven porque no es de acuerdo a sus expectativas o con lo que no se cubren sus necesidades. Algo así como, bueno, sí sirvo, pero ¿cuánto me vas a dar? ¿O qué beneficios voy a tener? Dice Lucas 9:57, mientras ellos iban por el camino, aquí va Jesús con sus discípulos, cierto hombre le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Imagínense la cara de esta persona que el Señor le contesta algo que no esperaba. Le dice: yo te quiero seguir. Y el Señor le contesta con esta frase: ¿qué tienen que ver las zorras? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué le estaba dando a entender? Mira, seguirme a mí representa dejarlo todo y no tener nada, porque yo no tengo ni dónde estar. O sea, ¿quieres seguirme a mí? Este es el costo. ¿Qué hizo esa persona? ¿Qué cree? Se fue. Dijo a otro: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es muertos enterrando muertos? Bueno, cuando nosotros estamos viviendo en la vida sin Cristo, pues a veces perdemos mucho tiempo en estar llorando incluso a los muertos. Lo hablábamos la semana anterior.
Pero aquí no es que este hombre estuviera esperando, estuviera a su padre velándolo, por decirlo así. Deja que lo vaya a enterrar, lo estoy velando. No, él está diciendo, deja que mi padre fallezca, me deje mi herencia, porque ese era el uso y la costumbre de aquella época, y ya cuando yo asegure toda esa parte, te sigo. Bueno, otro dice, te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. ¿Aquí de qué habla? De alguien que le dice, bueno, mira, permíteme, deja ir a despedirme, deja estar todavía un tiempo con las personas con las que trato, hacer algunas fiestas, pasar algunos buenos tiempos, y ya cuando te sigo. Mire, cuando usted llega a predicar el evangelio a alguien, no le ha contestado, bueno, todo lo que dice sí es cierto, la verdad, pero pues todavía me quiero divertir un poco. Ya luego me haré cristiano, así como que si fuera, luego me pongo la camiseta. Mis hermanos, usted sabe que eso es algo pues que no es correcto, porque finalmente nadie tiene la vida comprada. Pero hay quien cree que es así como ponerse una camiseta o quitarse otra. Y cuando te dicen, bueno, eso que tú haces está bien y me alegro por ti, pero yo quiero todavía seguirme. ¿Seguir qué? Seguir pecando, seguir en mi vida habitual. Bueno, quienes piensan y actúan de esa manera, ¿qué están manifestando? Un alto grado de desconfianza en Dios. Están poniendo en duda su cuidado, su provisión, su fidelidad, su sabiduría. Son quienes por no negarse siempre se guardan opciones o conservan alternativas, algo así como dejar una vela prendida. Hay quienes llegan a la fe por conveniencia, porque alguien les dijo, si tú aceptas a Cristo, si tú te acercas a Dios, te va a ir muy bien. Y ahí ya fue como les predicaron el evangelio y se empiezan a acercar, pero tienen el corazón en otro lugar, por si acaso ya no les funciona Cristo, o si acaso no les funcionó su religión, o si acaso no funciona el movimiento al que me metí. No hay firmeza, no hay convicciones. Y bueno, son quienes no quieren dejar su supuesta comodidad y seguridad por seguir a Cristo. Y son muchos los que proclaman al Cristo como Señor, pero ¿cuántos realmente han entregado todo por seguirlo? Y no estoy hablando de ir al servicio eclesial, estar en una iglesia sirviendo o ir a una misión. No, mis hermanos, entregar todo por seguir a Cristo representa un cambio radical en tu manera de pensar y de vivir. Es negarte a ti mismo. Y te puedes decir tú al Señor, Señor, pero no quieres renunciar a nada por seguirle a Él. Quieres conservar tu modo de vida. Hay una parábola del Señor, del sembrador, que todos conocemos. Y ahí Él hace una analogía entre el corazón del hombre y la tierra de cultivo. ¿Sí recuerda esto? Acompáñame a Mateo 13, por favor. Mateo 13, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice así: entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y no tenía raíz y se secó. Por otra parte, otra cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Por otra parte, cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. ¿Sí oyó? Bueno, el Señor nos explica esta parábola haciendo una analogía con 4 tipos de tierra. Metafóricamente, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Jesucristo. Y en este caso, a quienes Él después dejó una comisión. ¿A usted le dejó la comisión? Usted es sembrador.
Ahora, los 4 tipos de tierra es el resultado de la condición de la tierra. Una puede tener pedregales, otra puede tener espinos, pero otra puede ser ¿qué? Una buena tierra. Metafóricamente, ¿qué representa? La condición del corazón, y eso es lo que nos debe interesar. Porque al final de la parábola dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Se fija que primero dijo: el que tenga oídos oiga, pero ahora lo está explicando. Es el que oye, entiende la palabra y da fruto. ¿Se fija cuál es el proceso? Es escuchar, entender y fructificar. Y produce a 100, 60 y 30 por 1. ¿Cuál es la finalidad de esta parábola? Marcar la diferencia entre tierras, es decir, entre corazones, en función al fruto espiritual que dan o que hacen evidente. ¿Cuál es, ya metiéndonos al campo de lo espiritual y lo moral, el fruto de un verdadero hijo de Dios? ¿Cuál debería de ser? Ese lo puede usted leer y no vaya ahí, pero está en Gálatas 5, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, bondad, dominio propio. Todas esas son expresiones de lo que contiene su corazón. Esto se llama fruto espiritual o fruto del Espíritu. Si usted lee ahí, no dice frutos del Espíritu, dice fruto del Espíritu. Es un solo fruto, es un conjunto. No quiero agregarle nada a la Biblia, pero entre los frutos podemos agregarle gratitud, obediencia, fidelidad, santidad. O sea, el Señor está esperando muchas cosas de nosotros. Sin embargo, hay creyentes que no dan fruto. Y lo que llegan a dar es fruto malo, incompleto. Por ejemplo, hay quien dice: bueno, pues es que pues a mí se me da eso del amor, pero la paciencia como que no, la mansedumbre no, olvídate, dominio propio menos. O sea que vas a escoger cómo dar tu fruto. Va a ser seco, incompleto, agrio. Y hasta parece que están satisfechos con ese fruto que dan. Se conforman con ser higueras frondosas que no dan sombra, no alimentan. Mire, cuando en un árbol, yo estoy hablando ya de un huerto, cuando en un árbol aparecen frutos que no alcanzan el punto de maduración, tamaño, sabor, ¿sí sabe cuándo? ¿Quién tiene arbolitos en su casa? Y tú no los cortas así cuando están así sequitos, ¿verdad? Te esperas a que cumplan con su tiempo. Bueno, hay algunos que no alcanzan ese punto, ni en tamaño, ni en sabor, y se van secando. ¿Sí se han visto eso? Bueno, ¿qué cree que deben hacer con esos frutos? Los tienen que podar, los tienen que limpiar. ¿Por qué cree? Para que no tomen, no sigan desperdiciando la savia del árbol y la aprovechen los frutos buenos. Por eso dice: todo árbol que no da fruto es cortado. O sea, es una ley natural. El Señor sabía lo que estaba diciendo. Obviamente sabe lo que dice nuestro Señor. Y aquí podemos ver a quienes escuchan mensaje tras mensaje, y aunque algunos mensajes les incomodan, les confrontan o los hacen reconocer en ese momento su condición, después de oírlos, se justifican un poco, se olvidan y continúan su vida sin fruto. Aquí pueden hasta derramar unas lágrimas: ay, pastor, la palabra de verdad, pero ¿saben de lo que hablo? Otra condición que no permite al creyente dar fruto, buen fruto, es la falta de discernimiento al tiempo de Dios. Algo así como cortar el fruto antes de madurar, y cuando lo comes, pues no tiene esa dulzura o las propiedades para dar buen sabor y nutrir. Cuando alguien camina con el Señor, debe estar convencido de algo. Mire, la vida cristiana es un caminar que tiene que ser firme, tiene que ser constante y tiene que ser progresivo. O sea, no hay medianías en el caminar cristiano. O somos cristianos o no somos cristianos. Es como el que dice que es mexicano. O es mexicano o no es mexicano. Y ya les he puesto esos ejemplos.
Un mexicano se nota en cualquier parte, en todas partes, en cualquier partido de fútbol, en nacional o extranjero, pasan las cámaras, esos son mexicanos. Por cómo hablan, cómo gritan, cómo se quitan la camisa, o sea, son mexicanos. Y el cristiano se da y se manifiesta como cristiano. Y este caminar tiene que ser progresivo y permanente, porque requiere maduración, madurar para dar buen fruto, de acuerdo a ese nivel como va caminando, la experiencia que va tomando, la consagración que va expresando, y empieza a dar fruto 30, 60, 100. Ese es el caminar cristiano, mis hermanos. No podemos pensar en un cristiano sin dar fruto. ¿Sabía usted que desde que usted llegó a la fe, usted es siervo de Dios? Pero cuando malentendemos que servir a Dios es tener una especie de ministerio o un trabajo dentro de una iglesia, de una congregación, estamos dando por hecho que nada más servimos los que estamos trabajando en la obra. No, mi hermano, usted sirve al Señor cuando le obedece, cuando usted manifiesta los frutos espirituales y así le está glorificando y está sirviendo en la obra. Entonces, hay quien está buscando un lugar en la iglesia, a veces nada más para verse, pero no se está dando cuenta que la luz es para ponerla en el candelero. ¿Dónde? Dígame dónde. Primero en casa. ¿Sí se entiende esto? Primero en casa. Ahí soy luz, ahí fructifico, ahí yo levanto, ahí doy ejemplo, ahí doy testimonio. Y ya si el Señor me trae a servir a su iglesia, para servir a mis hermanos, ya es un plus, ya es algo que el Señor te está dando como una añadidura. Y qué bueno, mi hermano, que llegue el momento en que el Señor te llame, pero porque tú ya estás dando los primeros frutos. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Pero quien no está todavía bien afirmado en la fe, ni reconoce la soberanía de Dios, que su voluntad es perfecta y que si él es un hijo de Dios o un siervo, solo es por gracia, le será muy fácil abrigar expectativas personales. Y ahí es donde vienen muchos problemas y han surgido muchas situaciones muy desagradables en medio de la misma iglesia, por desconocer este proceso del siervo, este proceso del fructificar. Marcos 10:35, vamos a ver un ejemplo. ¿Se está evaluando, mi hermano? ¿Se está evaluando en el fruto que da? Qué bueno. Marcos 10:35 dice: entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, esos que dejaron las redes luego, acuérdese, se acercaron a él y le dijeron: maestro, queremos que nos concedas lo que pidamos. Qué buenos eran para pedir, ¿no? Dice, él les dijo con mucha atención, el Señor siempre fue muy atento: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi como, ¿nada más eso? ¿No? ¿Otra cosita? ¿Verdad? Mire, Santiago y Juan habían caminado un poco con Jesús, un poco. Habían experimentado incluso el privilegio de servir. Ya los habían mandado de 2 en 2, ya habían hecho ellos milagros, ya habían experimentado el servicio. Pero ya para ellos era suficiente para pedir algo especial, sentirse merecedores de algo especial. Ahora, ese deseo, ¿qué era? Una evidencia, sí, pero quizás de alguna de las expectativas que ya habían permitido crecer en su corazón. El hecho de empezar a servir, de caminar con Jesús, ya les daba expectativas, ya les producía esa comezón de yo quiero más, y querían estar a la diestra y a la derecha y a la izquierda del Señor. Pero ¿qué les contesta el Señor? Mire, Marcos 10:38, Jesús les dijo: no saben lo que piden. Dice: ¿pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Vea su respuesta. Ellos dijeron: podemos. Órale. Y Jesús les dijo: beberán la copa que yo bebo y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. O sea, les dijo: sí, créanme que se lo van a experimentar. Dice: pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo,
sino para quienes es preparado. Otra versión dice, sino que solamente mi Padre que está en los cielos. Bueno, no sabían lo que pedían. Tal como cuando ellos dos, junto con Pedro, ¿se acuerdan del monte de la transfiguración que le dijeron? Bueno es estar para nosotros estar aquí, maestro. ¿Qué te parece si hacemos unas 3 enramadas y aquí nos quedamos una para ti, otra para Elías, otra para Moisés y todos somos felices y estamos en paz? No sabían lo que pedían. En el contexto anterior de lo que acabamos de leer, Jesús acababa de anunciarles su muerte, pero también su resurrección, todos sus padecimientos. Y por eso les contesta con una pregunta que respondieron, sí podemos. O sea, ¿podrán beber de la copa? ¿Podrán ser bautizados en mi bautizo? Y dicen, sí podemos. O sea, respondieron sin conocer la magnitud de la respuesta, porque sí iban a poder. Pero beber la copa que el Señor habría de beber y ser bautizados con el bautizo que Él sería bautizado, representaba hacerse partícipes de los mismos sufrimientos a los que Él sería sometido por sus enemigos, algo que a su tiempo tendrían que padecer. Tenían que entregar su vida por Jesucristo, pero el Señor los estaba preparando. Pero ellos ya querían estar a la derecha y a la izquierda del Señor y ya estaban diciendo, no, sí podemos beber, sí podemos ser bautizados. O sea, la inmadurez, la inexperiencia a veces nos hace imprudentes. No sabemos lo que pedimos, pero el Padre sí sabe. Qué importante es caminar en la fe cristiana, pero de la mano de Jesús, mis hermanos, para no retrasarse, porque hay quienes se retrasan, pero también hay unos que se adelantan. Solamente Jesús conoce los corazones, los tiempos y también lo que tiene reservado para cada uno. Ahora, ¿eso descalifica a alguien para el servicio? No. Pero todo tiene su tiempo. Y lo que tenemos que estar nosotros es pendientes, viviendo en la santidad que el Señor espera, con la consagración que el Señor espera, con el denuedo que el Señor espera, para estar madurando, estar creciendo, estar enraizando y a su debido tiempo dar ¿qué? Fruto. Volviendo a la imagen de la higuera frondosa, les decía yo que quienes hablan bien son amables, atentos, serviciales, pero solamente cuando quieren dar una imagen distinta a la que realmente guardan en su corazón. El Señor lo va a ilustrar con una enseñanza más, vamos a ella. Mateo 21, 28, por favor. Mateo 21, 28 dice, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después, sí, así dijo, no quiero. ¿Alguien conoce a chavos así? Bueno. Dice, pero después cambió de parecer y fue. Ojalá que también fueran así, ¿verdad? Al acercarse al otro le dijo lo mismo y él respondido dijo, sí, señor, yo voy. ¿También conoce de esos? Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, ahora fíjese lo que les responde, porque le está enseñando el propósito por el cual él vino a esta tierra. De cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios. Le está hablando a los religiosos. Dice, porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerle. ¿Qué nos enseña esta parábola? O con esta parábola. La importancia de la obediencia, mis hermanos. Del discernimiento, del tiempo. Es mejor obedecer que afirmar de palabra. ¿No lo cree usted? Asentir de palabra se oye bien, pero sin obediencia no sirve de nada. No manifiesta respeto, atención o amor hacia la persona que te está pidiendo algo y que se presume que tiene una autoridad.
Dice 1 Corintios 13:1, no vaya, yo lo leo. Si hablo las lenguas de los hombres y aún la de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Es decir, alguien puede decir cosas hermosas, tener actitudes dignas de admiración, pero sin amor, sin respeto y obediencia, solo es ruido estridente y desagradable delante de Dios. Eso no glorifica al Padre. Hijos que dicen voy a la escuela y se van de pinta. Bueno, hoy se hacen la ciberpinta, ¿verdad? Con él. Trabajadores que tienen un contrato, lucharon por ese trabajo y siempre llegan tarde, desobedecen o se llevan lo que no es de ellos. Autoridades que prometen y no cumplen. Y en la iglesia siervos que siempre dicen, sí Señor, yo voy, sí haré, sí cuenta conmigo, pero son desobedientes y cuando sirven lo quieren hacer a su manera, sin compromiso, sin santidad. Adoradores de palabra, no de corazón. El Señor está esperando fruto, mis hermanos. Los religiosos de la época de Jesús, escribas y fariseos, conocían las Escrituras, decían, sí Señor, gloria a Dios, aleluya. Bueno, no decían eso, pero es una analogía con lo que ahora vemos. Pero por intereses preferían seguir las tradiciones de los ancianos, y así hay muchos en la actualidad. Prefieren los espacios donde se dice sí Señor, pero las obras no agradan a Dios. Pero sin embargo, ¿a quienes representan los publicanos y las prostitutas? A los que habiendo recibido la palabra, al principio les causa conflictos para creerla, pero finalmente reconocen su pecado, se arrepienten con corazón sincero, buscan al Señor y empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque están agradecidos. Se sembró buena semilla y esa semilla está tomando raíces y va a dar fruto. Una ofrenda agradable al Señor, mis hermanos. Hay una ofrenda también muy especial para Dios. Cuando con absoluta confianza tú entregas al Señor lo que más amas, así como Abraham, a tus hijos. Mateo 19:13 dice, entonces algunos de los que pasaban por ahí le presentaban a sus hijos para que pusiera las manos sobre ellos y orara. ¿Sabe lo que representaba esto? Que veían en Jesucristo una autoridad, alguien especial. Señor, por favor, ora por mi hijo. ¿Sabe lo que hacían ellos en el momento de entregarlo en las manos de Jesús? Se lo estaban ofrendando, se lo estaban ofreciendo. Sabía que las mejores manos, la mejor oración era la de Jesucristo. Incluso, ¿qué hacían los discípulos? ¿Qué querían hacer? Quitaban a los niños. No se acerquen, no. Espérate, deja que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el que con confianza ofrenda a sus hijos al Señor. Aquí hacemos una ceremonia habitual de presentación de bebés, como una manera simbólica de ofrecérselos al Señor. Pero mi hermano, tú a tus hijos se los tienes que ofrecer al Señor todos los días. Orar por ellos, estar pendiente de ellos, buscar que ellos conozcan la palabra, no bajar la guardia, sobre todo en los tiempos que vivimos. Si se dan cuenta, cada pasaje de la vida de Jesucristo era una exhortación a dar. Rápidamente voy a darles, a través de la Biblia, una historia que nos enseña el verdadero sentido también de darle a Dios, de honrarle con los recursos materiales que Él nos ha dado, pero desde la perspectiva bíblica, para que sepan lo que ustedes hacen cuando diezman y ofrendan y qué es el verdadero diezmo. Algo que para algunos es motivo de confusión y hasta de conflicto. ¿Y sabe por qué lo entiendo? Pues por el abuso que llegaron a sufrir de quienes han usado la fe para enriquecerse, despojando a quienes por ignorancia caen en sus manos, en el engaño de sus doctrinas pervertidas o las estrategias corruptas que tienen para hacerse de ganancias deshonestas. Vaya conmigo a Marcos 12, por favor. Dice Marcos 12,
41. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas de poco valor. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mire, lo que esta viuda hizo, esta viuda pobre, fue tan importante a los ojos del Señor que llamó a sus discípulos para que lo notaran. ¿Por qué lo hizo? Seguramente para todos los presentes eso pasaba inadvertido, lo que la viuda echó, desapercibido, pero no para Jesús. Y él hace una afirmación sorprendente: esta viuda pobre echó más que todos. La pregunta lógica: ¿pero cómo si muchos ricos antes que ella echaron mucho? ¿Cuál es la respuesta? Dios no ve la cantidad de la ofrenda, mis hermanos, sino el corazón con que se da. Y esto echa por tierra muchos de los abusos de muchos mercaderes de la fe, depredadores de la iglesia. Ahora, vamos a ver cuál es el sentido del dar. Con su ofrenda, esta viuda dio todo lo que tenía, algo que la ley no exigía, pero ella lo ofrendó voluntariamente, no por obligación ni bajo presión. Esto nos lleva a que la ofrenda, ¿cómo tiene que ser? Voluntaria, sin chantajes, sin presiones, de corazón. Sígase usted evaluando. Esta viuda, con el hecho de entregar su sustento, lo que tenía, demostraba que confiaba y dependía enteramente del Señor. Fue una forma de manifestar cómo amaba al Señor, cómo confiaba en Él. Y mire, cuando el corazón se le ha entregado al Señor, ya no es necesario exigirle a los creyentes, ni con chantajes, ni mediante trucos o historias conmovedoras, calculadas fríamente para tocar sus emociones y sacarles todo lo posible. No es necesario. Si su corazón le pertenece al Señor, usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? No olvidemos que Dios no quiere nuestro dinero, mis hermanos, sino a nosotros. Sin embargo, cuando nosotros le damos al Señor en ese acto de dar del fruto de nuestro trabajo, de manera voluntaria, con amor y alegría, estamos manifestando lo que amamos al Señor, lo que pensamos de Él. Y eso fue lo que hizo especial la ofrenda de esta viuda. Pero cuando solo se enfatiza el hecho de entregar diezmos y ofrendas sin enseñar que al ser un acto de obediencia es voluntario, es por amor, es con gratitud y con un impacto espiritual, fíjese lo que estoy diciendo, sus ofrendas van a impactar espiritualmente porque son un acto que agrada al Padre, no es para que se beneficie nadie. Entonces, si no se enfatiza el privilegio de dar a Dios de lo que es Él, porque es de lo que le damos, de lo que es suyo, entonces todo parece indicar también que lo que usted deja para sí mismo, para su sustento, lo que queda para la persona, es para que usted haga lo que le dé la gana con él. Y mire, le voy a explicar algo. Así como el Señor espera que nosotros le entreguemos la vida entera, no una parte, también somos responsables de todo lo que nos da materialmente. Y sí, usted le entrega al Señor lo que propuso en su corazón, pero usted es responsable de dar buen uso a todo lo que le queda, porque todo es de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Le entrego al Señor lo que le pertenece a Él, pero con el resto de esa ofrenda, o sea, de mi salario, yo voy a hacer un buen uso, voy a bien administrar, porque el Señor me está bendiciendo. ¿Sí se entiende este concepto? No es para despilfarrar, para dilapidar, para hacer lo malo con esos recursos. Sí, usted tiene todo el derecho de hacer con esos recursos lo que usted desee, pero siempre hágalo con prudencia, con cordura. Olvídese del buen fin, de paso, a menos que lo necesite. Mire, de la manera como nosotros ofrendamos y administramos la parte que Dios nos permite para el sustento diario, estamos mostrando nuestra intención del corazón y lo que confiamos en el Señor.
La viuda dio todo su sustento, no de lo que le sobraba, como los ricos que ostentaban sus ofrendas ante el pueblo. Sin embargo, era de lo que les sobraba, no lo que tenían que dar. No daban de acuerdo a sus verdaderos ingresos. Y por eso el Señor dice, no, estos están dando lo que les sobra. Para ella no fue la reprensión que el profeta Malaquías dirigió a los judíos de su tiempo. Y yo sé que cuando usted escucha el nombre de Malaquías empieza a temblar, pero le voy a decir algo. Vamos al contexto rápidamente de Malaquías, pero sin temblar, porque muchos han usado de manera irreverente, han manipulado esta escritura para obtener ganancias deshonestas. Mire, ¿cuál es el contexto de la profecía de Malaquías? Malaquías fue el último profeta entre los profetas menores antes de hasta que no llegó el Señor. Si usted se da cuenta, es el último profeta en el Antiguo Testamento. Y lo que él hace es una severa denuncia por la negligencia de los sacerdotes en la realización de sus deberes en el templo. Estaba reflejando un lamentable estado moral y espiritual, tanto de sacerdotes como del pueblo de Dios. O sea, esa es la demanda, ese es el contexto. Dijo el Señor en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre, le han dicho al Señor de los ejércitos, ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Dicen que ofrecen sobre mi altar pan indigno, pero dirán, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno? Dice, pensando que la mesa del Señor es despreciable, porque cuando ofrecían un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo mismo cuando ofrecen un animal cojo o enfermo, preséntalo a tu Dios, les dice. O sea, ¿a quién sirves? ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso se te mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. La situación había llegado tan bajo en el pueblo, mis hermanos, y en los sacerdotes, que ellos despreciaban la adoración al Señor. Ya en el servicio estaban hasta hastiados de hacer las cosas, no lo hacían conforme al pacto. Dice en el versículo 13, además han dicho, oh, qué fastidio, y me han provocado, ha dicho el Señor de los ejércitos, a traer lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentarlo como ofrenda. Dice, ¿lo aceptaré yo de la mano de ustedes? Ha dicho el Señor. ¿Ya se dio cuenta cuál es el contexto? Malaquías está denunciando la conducta de los sacerdotes y está confrontando su condición moral y espiritual, también del pueblo. Se habían alejado de Dios, habían desechado sus pactos, sus mandamientos. ¿Cómo tenían que ser las ofrendas que se ofrecían en el altar? Tenían que ser santas, completas, limpias. Dice también el Señor a través de Malaquías, han menospreciado el matrimonio, han deshonrado la justicia. Mire Malaquías 2:13, dice, y esto han hecho de nuevo, cubren el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de la mano de ustedes. Y dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti, la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Acaso el único, o sea, Dios, no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Una descendencia consagrada a Dios. Guarden pues su espíritu y no traicionen a la mujer de su juventud, porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre su manto de violencia, el Señor de los ejércitos ha dicho, guarden pues su espíritu y no cometan traición. Está denunciando faltas en el templo, en la condición de los sacerdotes y también inmoralidad dentro del matrimonio. La estoy llevando al contexto. También denuncia la perversión de la justicia. Vaya al versículo 17 de Malaquías 2. Dice, ustedes cansan al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo cansamos? En que dicen, cualquiera que hace lo malo es bueno ante los ojos del Señor y de los tales se agrada. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Bueno, yo les animo a que lean todas las denuncias de Malaquías, del Señor a través de Malaquías, pero este es el contexto, es una denuncia a la condición moral y espiritual del pueblo. Y de ahí entonces, finalmente denuncia su negligencia en el cumplimiento del pacto, en la entrega de sus diezmos y ofrendas, porque las estaban entregando ¿cómo?
pues de la manera como ellos creían, con animales enfermos, con animales que eran despreciables en la mesa, al altar del Señor. Y ya en Malaquías 3:7 dice: desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Qué está demandando el Señor? Hagan las cosas conforme al pacto. Dice: ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron: ¿en qué nos hemos de volver? Fíjese cómo se defendía este pueblo. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. En 2 de Corintios 9:16, si estamos por terminar, dice: y digo esto, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que traigas mucho? No, esta es una ley natural. Siembras poco, cosechas poco. O sea, esto es algo que es normal. Y después dice: cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, tu corazón da con generosidad, así tráelo. Así tráelo. Si no es generosamente, así tráelo. Finalmente hay una ley entre la siembra y la cosecha. Por eso dice: no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Lo que el Señor haya puesto en tu corazón, lo que tú traes conforme a lo que propusiste en el corazón, está manifestando lo que tú piensas del Señor, lo que tú quieres obedecer al Señor. Eso es todo. Y dalo con alegría. ¿Sí se entendió? ¿Hay chantaje? No. Simplemente tenemos que aprender. Conocer la voluntad de Dios nos debe llevar a la obediencia, mis hermanos. Y cuando lo hacemos, hagámoslo ofrendando nuestra vida en todos sentidos: físicamente, moralmente, espiritualmente, materialmente, de la manera como nos está enseñando. Y por eso las enseñanzas de Jesús nos llevan de la mano para poderlo lograr. Aunque haya quienes todavía lo vean muy exigente en sus demandas, como les decía, quizás por ignorancia escritural, quizás porque fueron abusados, quizás porque no fueron enseñados, pero las sanas palabras de Jesucristo para eso están, mis hermanos. Por eso decía el Señor: el que oiga, entienda. ¿Por qué son sanas? Porque nos limpian, porque nos cuidan, porque nos liberan de orgullo, de indolencia, de caer. Las palabras de Cristo son claras. Mire, en cierta ocasión le dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Entonces dijo a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Ellos respondieron: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que tenemos que aprender. Si la palabra del Señor confronta tu vida, atraviesa tu alma porque estás cayendo en alguna situación de desobediencia, si no estás dando el fruto que Él espera de ti, ¿qué te está diciendo el Señor? En todos los sentidos: vuélvete a mí. Simplemente arrepiéntete y retoma el camino que no debiste dejar. Así que como iglesia, ¿cómo le vamos a responder al Señor a sus demandas? ¿Cómo vamos a fructificar? ¿Cómo obedeceremos su palabra? Para dar fruto que bendiga, que dé sombra, que alimente, que dé gloria al Dios. Los veo muy serios. No fue un regaño, fue una enseñanza para que aprendamos a darnos con todo el corazón, para que entendamos que nuestro caminar como creyentes es un caminar de servicio, de entrega, de negación, que glorifica al Padre. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Póngase de pie y vamos a darle, Señor, gracias por todo lo que nos da y por lo que nos ha enseñado y por lo que nos ha animado hoy a ser verdaderos hombres y mujeres que honremos al Señor con nuestros frutos. Padre eterno, te damos gracias por tu bendición. Desde el principio, Señor, desde la creación, tú has sido generoso. Te diste a ti mismo, Padre eterno, al entregar a tu Hijo. Nos diste tu amor, nuestro cuidado, la salvación. Nos has dado lo mejor de ti, Señor, de manera incondicional.
Lo único que podemos decirte es gracias. También nos has enseñado el verdadero camino de lo que es el dar, el fructificar, el ofrecer. Y nos damos cuenta, Señor, que no es más que disponer nuestro corazón a la obediencia. Disponer nuestro corazón a entender tu palabra y ponerla por obra. A no ver en todo una forma de sentirnos halagados, obtener algún beneficio, sino simplemente tener el corazón de dador alegre, entregar nuestra vida como tú la diste, Señor. Así, de esa misma manera, entregar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestras palabras, cómo bendecimos a nuestros hermanos a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, o quizás teniendo misericordia con alguno de ellos. ¿Qué pensamos de ti, Señor? ¿Qué es lo que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Cómo te vamos a responder? Esa respuesta tú se la contestas al Señor en la intimidad, mi hermano. Y yo te animo a que solamente establezcas en tu corazón una pregunta. ¿Realmente estoy haciendo las buenas obras que el Señor espera de mí para que el Padre sea glorificado? ¿Realmente me estoy entregando a Él en consagración, en santidad, teniendo una actitud verdaderamente de un creyente que está siendo guiado por su Espíritu Santo? No estoy dejando nada para mí, no estoy dejando nada para obtener algo, sino que simplemente estoy entregándome plenamente a aquel que se dio por mí. Analízate, medítalo y pon en tu corazón ahora el fructificar, pero con las obras que ya fueron establecidas delante de ti, para que camines en ellas y de esta manera glorifiques al Padre que está en los cielos. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien, y gracias por fortalecer nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.